Hola, muy buenas tardes iglesia, ¿cómo están? Estamos reunidos un domingo, una vez más, desde casa, ¿sí? En este tiempo en el cual estamos atravesando, pero todos juntos como iglesia, a la distancia. Y en este domingo en especial tenemos un invitadito, él nos va a contar acerca de algo que él estuvo aprendiendo, ¿sí? Se va a presentar. Hola chicos de la RAM. Sí, yo hoy les voy a enseñar algo de Jesús, pero primero voy a presentarme mi nombre. Y yo me llamo así, Eliseo. Y mi papá se llama Rubén. Y yo les quiero contar que hoy aprendí que en una época estaba Jesús, que vivía acá en la tierra. Y tenías amigos que eran sus discípulos. Y los discípulos de Jesús iban para todos lados con él. Entonces lo que pasa es que después pasa que un día los discípulos de Jesús querían orar y no sabían entonces. Entonces le enseñó a orar. Muy bien, Eliseo. Eliseo nos está contando que los discípulos sabían orar y Jesús le enseñaba a orar, ¿no es cierto? Sí. Y me dijeron que vos orás de una manera diferente. ¿Querés enseñarnos de qué manera orás vos? Sí. A ver. Vamos a escuchar. Así oramos los niños. Saco una manito, hago bailar, la subo de abajo y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito, la hago bailar, la subo de abajo y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito, la hago bailar, la subo de abajo y la junto para orar. Papá, que estás en el cielo, te doy gracias por este día que tuvo visita especial, porque hoy puedo contar las cosas que yo aprendí a la iglesia, a los chicos de la iglesia de Isla. Papá, te doy esto porque tú pudiste hacerlo, papá, porque hoy puedo hacer. Y quiero que tú me cuides a mí y a todos mis hermanos y hasta todo lo que sea, papá, y que cuides a todos, papá, y que tú vengas en mi corazón si estoy haciendo pecado, papá, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. La verdad que es muy lindo para mí poder compartir con ustedes. Gracias por invitarme. Es raro estar así, pero bueno, creo que es lindo poder compartir juntos de alguna manera, a la distancia. ¿Qué les parece si juntos, ahí cada uno en su casa, hacemos un altar para el Señor? Hacemos un altar donde podamos derramar nuestro corazón, dejar nuestras cargas, dejar nuestras ansiedades y poder honrar al único Dios, honrar al Señor Jesús, buscar de su presencia. Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, Padre. Queremos buscarte en este momento, queremos olvidarnos de todo y ahí con los que estamos en casa, si estamos solos o con la familia, buscarte, buscar tu rostro, Señor, decirte todo lo que sos para nosotros. Gracias por todo tu amor. Gracias, Jesús. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu
gracia, sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y jamás seré igual, oh Dios. Amor, tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Amor, amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, iglesia? ¿Cómo están? Estamos contentos de estar una vez más juntos, ¿sí? Desde casa, juntos como iglesia. Y en esta tarde vamos a estar compartiendo, como bien nos contaba Eliseo al principio, donde los discípulos le piden al Señor Jesucristo que le enseñe a orar. Hoy vamos a aprender un poco, nos van a contar un poco de cómo orar en este tiempo en el cual estamos atravesando. Yo quiero compartirles hoy, antes de poder compartir los símbolos, ¿sí? En el libro de San Marcos, una oración en particular muy linda e importante, donde es la oración del Señor Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Es el último tiempo, las últimas horas del Señor Jesús. Sabemos que el Señor Jesús estaba atravesando los últimos momentos de su vida, y sabemos que el Señor Jesús estaba con su discípulo en la última cena, donde
conocemos la historia donde el Señor Jesús cuenta que uno de ellos lo va a traicionar, ¿sí? Que le dice a Pedro que lo va a negar y Pedro dice que no, y él le dice que sí, que lo va a negar antes que el gallo cante 2 veces, Pedro lo negará 3 veces y sabemos que así sucedió. Y también el Señor Jesús les dice a sus discípulos en el capítulo 14 de Marcos, en el versículo 27, ¿sí? Donde que él le dice que ya estaba escrito, los profetas dijeron de que hiere al pastor y sus ovejas se dispersarán. ¿Qué quería decir esto? Que al Señor Jesús lo iban a agarrar, lo iban a poner preso, se lo iban a llevar, y sus ovejas, sus discípulos, sus seguidores se iban a dispersar por este miedo de que a ellos también le pase. Pero vamos a enfocarnos en lo más importante, como le decía, que era la oración del Señor Jesús, que es la oración del Señor Jesús. Y el Señor Jesús en el versículo 33 dice donde que el Señor Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿sí? Y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. El Señor Jesús fue con sus discípulos después de la última cena al monte de los olivos. Llegaron al huerto llamado Getsemaní. El Señor Jesús se fue a ese lugar con Jacobo, con Pedro, con Juan, y el Señor Jesús ya se estaba angustiado, afligido. Dice el versículo 24, y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. El Señor Jesús le confiesa a los discípulos que estaban con él que su alma estaba afligida, que él estaba angustiado, afligida hasta el punto de la muerte. El Señor Jesús sabía lo que iba a pasar. El Señor Jesús sabía que lo que iba a atravesar era inevitable, ¿sí? El Señor Jesús sabía que lo que iba a padecer era el plan de Dios que tenía, y todo esto era lo que iba a padecer por amor a vos y por amor a mí. Dice el versículo 35, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. El Señor Jesús oraba al Padre que si fuera posible pasara de él aquella hora, ese tiempo en el que él estaba angustiado, afligido, ¿sí? Y dice el versículo 36, y decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Acá el Señor Jesús, en esta oración donde se dirigía al Padre, a Dios, y donde pedía que pase de él esa copa, la copa de la aflicción, de ese dolor, de ese sufrimiento, ¿sí? Pero que no era lo que él quería, sino la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Acá lo vemos al Señor Jesús hombre, el Señor Jesús hombre pidiendo a Dios, ¿sí? que le haga pasar ese sufrimiento, ese dolor, de cierta manera que no lo sufra, que no lo sienta. Y sabemos que sabemos que Dios contesta las oraciones, ¿sí? Que son clamadas a Él. Y vemos en otro pasaje, en otro libro de los Evangelios, donde un ángel se aparece para darle la fuerza al Señor Jesús, para fortalecer al Señor Jesús en ese momento. Dios le respondió la oración, Dios acudió a su Hijo, y ahí el Señor Jesús pudo ser fortalecido para pasar esta copa, de aflicción, esta copa de sufrimiento, de dolor, y para poder cumplir lo que vino a hacer a este mundo, lo que era el plan de Dios, a morir en esa cruz, a derramar su sangre, ¿sí? A ser humillado, a ser maltratado por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados. Y me ponía a pensar en esto, donde el versículo 26 dice: después de cantar un himno salieron para el monte de los olivos.
Y acá no dice que el Señor Jesús estaba cantando ni nada, pero dice después de cantar un himno. Y acá dice después de cantar un himno, o sea, estaban todos juntos en la última cena, terminan de cenar y antes de subir al Monte de los Olivos cantaron un himno. Y es una tradición judía en la Pascua cantar un himno, ¿sí? Y les decía que me ponía a pensar en esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia, a las reuniones y nos ponemos a cantar con una aflicción, con una angustia, con una mochila pesada, ¿no es cierto? Y quizás cantamos y no sabemos lo que decimos, no entendemos, no prestamos atención a la letra, por esa angustia, por esa aflicción que tenemos. Salvando la distancia, ponete en el lugar del Señor Jesucristo, sabiendo que el Señor Jesucristo iba a morir, que iba a padecer, que iba a sufrir. El Señor Jesucristo, hombre, le pedía al Padre que pasara de él esa copa, que pasara de largo esa copa, ese sufrimiento, ¿no es cierto? Y el Señor y Dios le contestó dándole fuerza, fortaleciéndolo, fortaleciendo su alma, su espíritu. Y el Señor Jesús cumplió con lo que vino a hacer en esta tierra. Por eso en esta tarde lo recordamos como hacemos todos los domingos, de esta manera, ¿no es cierto? Con este pan, con este vino, en el cual representa su sangre, su cuerpo, ¿sí? En el cual tenemos que tener presente esto, ¿no es cierto? El Señor Jesús, más allá de ser el Hijo de Dios, de hacer todos los milagros que hizo en este mundo, en los 3 años que estuvo haciendo ministerio con sus discípulos, el Señor Jesús también en forma de hombre sufrió, en forma de hombre sintió angustia, aflicción, hasta el punto de la muerte. Pero qué tan importante es la oración, ¿no es cierto? Que el Señor Jesús oró a Dios, Dios envió fortaleza para él, Dios envió fortaleza para su Hijo, ¿sí? Para que pueda seguir con ese plan. Y el Señor Jesús fue a esa cruz como cordero, dice la palabra en el Antiguo Testamento, los profetas, ¿sí? que Él es el varón de dolores, ¿sí? El cordero inmolado, el cordero que quita el pecado de este mundo, el cordero sin mancha, ¿no es cierto? Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, por vos y por mí. Dios y Padre, Señor, en esta tarde te damos las muchas gracias, Señor, por ese milagro. Te damos las muchas gracias, Señor, por ese amor, por esa misericordia, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias porque tu Hijo, el Señor Jesucristo, allí en esa cruz, Señor, fue crucificado, fue clavado, fue maltratado, Señor, fue lastimado, fue humillado por amor a nosotros, Señor. Nosotros tendríamos que haber estado cada uno de nosotros ahí en esa cruz, pero el Señor Jesucristo, por amor hacia nosotros, por salvarnos, por limpiarnos, por darnos este derecho, esta potestad de ser llamados tus hijos, Él fue a esa cruz, Señor, y a través y a raíz de eso hoy tenemos este privilegio de poder estar alabándote, bendiciéndote, Señor, y estar hablando contigo, Padre. Gracias, Señor, porque el Señor Jesús no solamente cumplió con ese plan divino, con ese mandato, Señor, de ir a esa cruz, de entregarse, de entregar su vida, de derramar su sangre, sino que al tercer día resucitó y ascendió a los cielos contigo, Padre. Por eso lo alabamos, te bendecimos, Señor, porque esa cruz de victoria, Señor, hoy nosotros la recordamos con este pan y con este vino, Señor. Te damos las muchas gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Hola, Dios los super bendiga, hermosa y amada iglesia de Dios. Les habla su amigo y su hermano en Cristo, Pablo Rojas. Y simplemente quiero dejarles ese mensaje de que todo va a estar bien. No importa lo que digan los noticieros, no importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga ningún hombre y ninguna mujer. Lo que importa es lo que ya está escrito en la palabra de Dios y que nos dice que todo nos va a ir bien. Dile al justo que le irá bien. Entonces, nosotros somos justos, no porque seamos perfectos, sino porque la sangre de Cristo ya nos justificó y todo nos va a ir bien. Y de otro lado, no quiero que seas simplemente un espectador, alguien que solamente escucha y nada más. Quiero que seas partícipe y que cantes conmigo que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor, es fiel a sus promesas, me cuidará, de mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando, aunque no te sienta. Sé que estás sobrando, aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor, es fiel a sus promesas, me cuidará, de mi fe es el ancla, nunca fallará, todo va a estar bien, everything will be alright, el mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está, el creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. 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 Les quiero compartir unos versículos de la Biblia en Hebreos, en el capítulo 10, del versículo 19 al 22. Si ahí lo pueden leer en casa. Es tremendo lo que dice. Dice, entren
con confianza a la presencia de Dios, porque habla de el sumo sacerdote, de Jesús, que pagó por nuestros pecados con su sangre. Pero el versículo 22 me gusta porque dice: entren con confianza, con corazón sincero. Y acá estamos, juntos, a la distancia, pero abriéndole nuestro corazón al Señor, honrándolo y haciendo un altar. Esa es la palabra que les quiero dejar, que el Señor me habló a mí, me habla con respecto a hacer altares, a hacer un altar para el Señor. Una vez al día o más, separar esos momentos para pensar en Él, para honrarlo, para agradecerle. Cantemos esta canción juntos que dice así. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, santo, santo.
lindo que podamos compartir juntos. Y gracias por la invitación y bueno, pensar en esto, ¿no? De hacer al Señor siempre que podamos un altar y abrir nuestro corazón con corazón sincero, en plena confianza de que Él está ahí escuchándonos. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y espero que sigan todos muy bien. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta y con intención de hablar sobre este tema tan fundamental que nos va a tomar a todos en este tiempo tan especial, que es la oración en tiempos de crisis. ¿Qué va a pasar con nosotros los cristianos en este momento en que estamos tan vapuleados por la realidad, tal vez de una manera muy distinta a lo de cada uno de nuestras vidas y nuestros días, donde nos va a parecer que no sabemos qué hacer? Y miren, una crisis no hace más que esto, que mostrarnos enojados, que no mostrarnos tristes, que llenarnos de dudas y llenarnos de un montón de inquietudes que nos van a sacar la forma de pensar, nos van a quitar la claridad, nos van a quitar todas aquellas cosas que creíamos que teníamos logradas en nuestra vida cristiana. Hoy se empiezan a poner a prueba porque nuestra fe se pone a prueba, porque la realidad es distinta, porque la crisis parece que como es algo único y nuevo no sabemos cómo enfrentarla y el mundo nos va a enseñar a mostrar esta palabra que cuando éramos chicos, ¿se acuerdan? Decían sálvese quien pueda. Bueno, ahora nos enseñan a reinventarnos, ¿no? Miren, la palabra de Dios nos da también ejemplos y nos enseña, como hijos de Dios, cómo debemos vivir ante estas situaciones. Vamos a ver dos personajes de la Biblia del Antiguo Testamento que vivieron en crisis. Uno de ellos, que tiene mucho que ver con la oración, es Nehemías. Nehemías, ¿se acuerdan? Aquel copero del rey que se va a enterar de lo que va a pasar en su pueblo, que se va a entristecer, que se va a poner en una situación terriblemente acongojante. Y cuando recibe esta información, dice allí, si vamos a la lectura, vamos a leer en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, ni bien empieza este capítulo, el verso 4, dice, cuando oí estas palabras, cuando se entera lo que pasa, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando estamos en crisis a veces ni siquiera pensamos en la oración o hacemos una desesperación de ese momento. Nehemías estaba mal, estaba acongojado, lo había desubicado todo lo que él se estaba enterando que pasaba en su lugar. Y dice que él cambió la actitud, como te pasa a vos y me pasa a mí. Dejamos de comer, dejamos de hacer cosas que hacíamos antes, nuestro semblante va a cambiar, nuestra situación va a ser distinta. Pero dice allí Nehemías que se sentó, que paró, lloró, pero luego oró a su rey. Ahora, a este Nehemías le va a pasar algo importante en medio de la crisis. Él trabajaba de copero del rey, tenía que estar con la mejor de las disposiciones, era su trabajo, tenía que estar allí delante de la máxima autoridad de aquel momento, y su tarea era probar las copas para que el rey no fuera envenenado. Así que ese momento que él estaba ahí, que no hacía más que jugarse la vida verdaderamente allí, pero él tenía que hacerlo de la mejor forma, tenía que estar dispuesto con todas las actitudes de una manera distinta. Pero vamos a ver qué le va a pasar a Nehemías en el capítulo 2. Ahora, en el verso 4, el rey se da cuenta que había algo en él. Dice allí, me dijo el rey, cuando le ve entristecido y le pregunta el porqué, y él cuenta el porqué de su razón, le dice, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Otra vez Nehemías orando. No aplicó lo que él tenía como conocimiento básico para el arranque de esa situación. No era tal vez el mejor de los oradores, pero tuvo la gran oportunidad en medio de la crisis que le había llevado a estar ayunando, le había llevado a estar de rodillas, que había llevado a estar orando. En un momento dado, Dios le va a contestar de esta manera especial. No solo que no lo sanciona por lo que estaba haciendo, que no estaba haciéndolo bien, sino que muy por el contrario, el rey le va a preguntar, ¿qué es lo que querés? Y Dios está preguntando a vos y a mí hoy, en medio de lo que estamos viviendo, de esta crisis insólita, ¿qué queremos?
mostramos desesperación, mostramos un montón de cosas, pero ¿qué queremos? Cuando Dios nos pregunte a nosotros, ¿qué le vamos a contestar? Y aún en medio de esta duda, Él no usó su intelecto, sino que usó y fue sincero y clamó a Dios, al mismo Dios que se había arrodillado a orar. A veces pensamos que estas crisis nos cambian tanto nuestro día, nuestros hábitos y nuestras costumbres, que hasta este tiempo de oración, este tiempo único delante de Dios, también se va a cambiar y se va a modificar. Pero se va a modificar y se va a intensificar en la medida que nuestra fe sea sincera. Como decíamos antes, se va a poner a prueba y vamos a estar dependiendo plenamente de Él. Porque no sabemos lo que hacemos, no, porque confiamos en que Él va a estar al mando de esta situación. Por eso, allí, en el libro de Romanos, yo les invito a que veamos también, en el capítulo 12 de Romanos, el verso 2, vamos a encontrar este texto precioso. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alguien dirá, pero yo para ser transformado en estas cosas preciosas que decía el apóstol Pablo allí en la carta de Romanos, en el Nuevo Testamento, pero tengo que estar bien, y cuando yo estoy en crisis no tengo las condiciones. La palabra de Dios todo el tiempo nos enseña, aunque aún en la crisis estemos atentos. Por eso Él dice allí, no os conforméis a este siglo. Lo primero que nos va a suceder ante la crisis, bueno, me tengo que adecuar a esto. Esto es lo nuevo, me tengo que conformar. Los hijos de Dios dependemos de Él y en fe debemos confiar en lo que Él va a tener para nosotros. Y muchas veces, por no decir todas, no nos va a gustar, porque el pecado de tu vida y de la mía nos va a querer doblegar nuestra voluntad para querer hacer la vida y las circunstancias, aún en la crisis, que a nosotros nos parece que es lo mejor. Sin embargo, allí el apóstol Pablo les va a decir, señoras y señores, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Miren qué preciosa oportunidad que tenemos. Es fácil decirlo, pero muy difícil vivirlo. Ser renovados en medio de esta circunstancia tan adversa. Miren, decimos y predicamos que Él es el autor y el consumador de la fe. Bueno, este es el momento de disfrutarlo. Es el momento de vivirlo, porque Él es el autor y consumador. La fe que vos y yo tenemos, Él fue autor gracias a la obra de Cristo en la cruz. Gracias a la obra del Padre a través del Hijo y gracias a la obra del Espíritu Santo trabajando dentro tuyo y dentro mío, es que hoy podemos nosotros manifestar y enriquecer y fortalecer nuestra fe en medio de la crisis. Decimos que la oración es un lugar en secreto. Allí cuando oramos al Padre, no vamos a definir ahora qué es la oración, pero sabemos que se va a producir algo que tal vez en público no seamos capaces de hacerlo, porque vamos a tener una relación íntima. Ustedes allí en el Alba me enseñaron algo que me cimbronó la cabeza cuando empecé a escucharlo hace ya algunos años, y hoy ya lo tomo como hábito y me encanta y me parece genuino y real. Cuando oran, hablan y dicen papá, y es papá, es el Padre realmente. Nosotros tal vez seamos muy formales, pero la palabra y la expresión de papá no habla más que del cariño y de aquel refugio eterno en el cual nosotros buscamos y queremos todo el tiempo. Miren, allí hablábamos de Nehemías, pero no podemos dejar de hablar de otro hombre que en situación también de crisis trabajó mucho sobre la oración. Vamos a hablar de Daniel. El libro de Daniel, allí también en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar a este hombre con sus amigos, que ante aquella prueba delante de aquel rey que estaba dominando la situación, les va a exigir que ellos adoren y hagan algo que lo cual ellos no quisieron, y van a ser puestos allí en medio del fuego, y va a contar la escritura en el libro de Daniel que estos hombres, cuando iban siendo atados, cuando la fogata era tan grande, aún aquellos que estaban atándolos a ellos son consumidos por el fuego, y aquel rey piensa que ellos también van a ser deshechos por esto, y en medio de la gran crisis que estos hombres vivían, el rey se da cuenta que habían entrado 3 personas a aquel lugar del fuego, pero se veían 4. Y cuando termina todo este
este momento tan terrible, salen aquellos 3. Y miren lo que va a pasar. No solo no fueron consumidos por el fuego, sino que el mismo rey va a decir allí en el libro de Daniel, el capítulo 3, vamos a buscarlo, capítulo 3 de Daniel, en el verso 29, lo siguiente, dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere o blasfemare contra el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Fueron fieles y fueron puestos en medio de más crisis que esta. En medio del fuego estaban ellos, pero no doblegaron, continuaron, tuvieron fe y sin duda habrán orado a Dios para que Él les guardara y les cuidase. Y dice allí la Escritura, en el libro de Daniel, en este capítulo que leíamos recién, capítulo 3, que dentro del fuego se veían 4. Y va a decir allí, estos hombres cuando salen, van a contar que había un ángel de Jehová que los estaba cuidando. Y el testimonio fue tan fuerte en medio de la crisis que el rey tiene que decir lo que leíamos recién. Decreto que el que se blasfemare o fuera en contra del Dios de estos hombres va a sufrir todas aquellas consecuencias que leíamos. Acordate, Daniel 3:29. Eran fieles. Ahora Daniel va a vivir él solo una situación muy particular. Le van a decir que no tenía que orar. Y Daniel se va a poner a orar. Y dice la palabra de Dios que Daniel no solo no atendió a esto, sino que se pone en crisis él. Porque dice que abre allí la ventana y se va a poner a orar. Y vamos a ver allí en el capítulo 6 esta situación de Daniel, que va a estar allí y va a ser expuesto y va a tener que ser sancionado porque iba en contra de las disposiciones de la autoridad. Y entonces Daniel de vuelta va a ser puesto, esta vez, él solo allí en el foso con los leones, para que lo consumieran. Y dice que el rey, cumpliendo esto que él mismo había ordenado con mucha tristeza por el valor que le daba a Daniel, se va a dormir con toda la tristeza y se va a levantar a la mañana pensando que había pasado lo mayor de las catástrofes en la vida de Daniel. Pero se va a encontrar que Daniel estaba allí otra vez. Y miren, la oración de Daniel en tiempo de crisis, no solo que no fue oculta, sino que continuó. Mira, a vos y a mí nos cuesta muchísimo orar. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene que trabajar todo el tiempo buscando y produciendo aquello que tiene que hacer para que la solución venga. Entonces vos y yo vamos a tener que estar pensando, en la medida que no nos acerquemos a la persona de Cristo y vayamos a él en oración, vamos a estar plenamente ocupados todo el tiempo en tratar de buscar la solución. Y Dios nos pide que vayamos a él en fe y en confianza. Dice allí en Mateo, vamos a buscar en Mateo, capítulo 21, verso 22. Mateo, dijimos, 21. Este texto que nos va a ayudar a ver fundamentalmente esto que tiene que ver con la oración por la cual vos y yo tantas veces dudamos aún en tiempo de crisis. Dice allí Mateo 21, verso 22. Damos vuelta a la página y vamos a encontrar. Está allí respondiendo Jesús, en verso 21 podemos ver: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que este monte dijereis, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y el verso 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cómo debo orar en tiempo de crisis? Como nos enseñó el Señor, con sencillez, sin religiosidad, con necesidad, con franqueza, sabiendo que Él nos oye, sabiendo de estas promesas como acabamos de leer ahí en Mateo. Venía hablando de la fe, de lo que la fe podía hacer. Y vos vas a decir, bueno, pero mi fe es tan débil que no voy a lograr nada. Y es precioso saber que no es nuestra fe la que va a hacer el cambio de la crisis, sino que va a ser la obra de Cristo en tu vida y en la mía. Bien, hermanos, qué hermoso es poder decir muchas de las verdades de la Biblia, pero qué difícil es poder creer todo el tiempo
estas cosas y vivirlas. Y poder decir que en medio de la crisis lo que nos sostuvo fue la oración, fue la comunicación. Miren, muchos de nosotros tenemos hijos y tienen que enfrentar exámenes o tienen que enfrentar su primer día en la escuela o su primer día de trabajo o alguna dificultad, y lo primero que sentimos como padres es la necesidad de estar a su lado y estar hablándoles, estar animándoles. Esa es la situación del Hijo de Dios. Nosotros precisamos esa expresión del papá que hablábamos recién, con amor, con cariño, con dependencia, con necesidad. Señor, papá, estoy en crisis. Él lo sabe, pero la Biblia nos enseña y nos muestra que Él quiere escuchar de vos y de mí qué es lo que sucede. Acordate, Nehemías. El rey le preguntó, ¿qué querés? Claro, vos dirás, yo no quiero tener crisis, pero la palabra de Dios nos enseña, en el mundo tendréis aflicción. Nunca la Biblia nos enseñó que sus hijos íbamos a ser librados de esto. Sí nos enseñó que Él iba a transformar eso en bendición. ¿Se acuerdan lo que leíamos de Daniel y sus amigos allí en el capítulo 3 de Daniel al principio? ¿Qué sucedió? La crisis, que era tan terrible que ellos estaban viviendo, terminó siendo un decreto de un rey que dijo, al Dios de estos hombres nadie se va a poder reír. Y hermanos, es la gran oportunidad que tenemos ahora. Todo el mundo busca la oportunidad económica en este momento. A ver, ¿quién es el que se pergenia o reinventa, como nos enseñan, para salir adelante? Y vos y yo tenemos la oportunidad preciosa de dar testimonio que en la crisis nos sostuvo Dios. Qué hermoso es poder decir ahora, cuando hablamos con la gente con tanto desánimo, no solo dar testimonio del Evangelio, que es el que nos puede dar la esperanza y la salvación de nuestra vida, una salvación eterna, no por una cuarentena, sino por la vida eterna, sino que poder decir, cuando estamos en grupo o donde estemos allí y escuchemos esto, vamos a poder dar testimonio de que estamos poniendo las cosas en las manos de Dios, que en medio de la crisis confiamos en Él, porque oramos, porque no cambiamos nuestros hábitos, porque no cambiamos nuestra costumbre como esos hombres, porque no cambiamos nuestra esperanza, porque nuestra fe se está fortaleciendo, porque hoy más que nunca precisamos que Él haga lo que vos y yo no podemos hacer. Y que la realidad que nos toca vivir ahora nos enseñó más que nunca que ni vos ni yo podemos modificar nada. Hoy hablaba con un jovencito y le decía, mira, tal vez hoy tengas la industria más imponente de nuestro país, tengas los mayores medios, pero hoy por todas las circunstancias que vivo no podés producir, no podés generar, no podés tener tus recursos en forma natural. Claro, vos dirás, pero él tiene más reservas que yo. Bueno, él tampoco tiene la posibilidad de crecer. Hoy todo nos muestra que no todo depende de nosotros, que Dios verdaderamente conduce los tiempos y las circunstancias. Que esta crisis nos sirva también para dar testimonio, en primer lugar a nuestros hijos, maridos a nuestras esposas, esposas a vuestros maridos, que nuestra familia sea testimonio en el barrio, que en medio de la crisis no estamos entristecidos, no salimos a festejarla, pero sí sabemos que este tiempo Dios tiene un propósito especial para sus hijos y un cuidado que aún no podemos entender. Hermanos, que este tiempo que hemos compartido haya servido y haya sido de bendición para ustedes. Les quiero y oramos por cada una de sus familias y por cada una de sus crisis, que son iguales a las que vivieron otros hombres en la antigüedad y hoy están dando vuelta y mostrándonos cuánta necesidad tenemos de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Bueno, hermanos, qué hermosa tarde tuvimos hoy, domingo. Qué hermoso tiempo de disfrutar, de tener comunión entre hermanos. Hay algo que quiero acotar a la prédica hermosa que nos compartió nuestro hermano Ernesto, que la verdad que me pareció profundamente hermosa, bastante completa. Oración en tiempos de dificultades, en tiempos de tribulación, la oración en tiempos de adversidad, podemos llamarla de diferentes maneras. Hay algo que quiero contar que en este día profundamente me tocó, que es en San Lucas 5, cuando comienza los primeros textos, y nos indica que dice que la gente, el gentio, se agolpaba por escuchar las palabras de Dios mediante Jesús. En ese tiempo, en ese momento, Jesús le dice a Pedro que corra la barca un poco más lejos de la orilla, y de ahí seguía predicando. Ni bien termina de predicar, el Señor Jesús le dice: boga mar adentro. Se van, viene esa pesca milagrosa, donde las redes se rompían por el milagro del Señor Jesucristo, donde el Señor le dice a Pedro que va a dejar de pescar peces comunes para ser pescador de hombres. Y más adelante, en ese instante, a continuación, se presenta un hombre leproso, el cual el Señor Jesucristo también lo cura. ¿Y qué quiero ir con esto? Que hay algo que quiero compartirles, algo que me gustó muchísimo, que es que el Señor Jesús, después de haber tenido un día completísimo, un día recontra difícil, un día donde pasaron muchísimas cosas, aún así termina el texto 16, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y es algo que profundamente en este día me tocó para poder sumar a este hermoso mensaje, a esta hermosa reflexión de nuestro hermano Ernesto, para poder entender que también estamos viviendo, yo al menos estoy trabajando, y parece que a pesar de la cuarentena los días están totalmente cargados con cosas cotidianas, con cosas que realmente invaden el tiempo que tendría que ser de Dios, que tendríamos que darle a Dios. Y es un hermoso ejemplo, que el Señor Jesús oraba, se apartaba de lugares desiertos y oraba, lo decidía, lo planificaba y lo hacía. Así que bueno, nada, quería compartir este hermoso texto para poder cerrar con este tiempo de la reunión. Y quería darle muchísimas, pero muchísimas gracias a mi hermano querido del alma, Pablo Rojas, este muchacho que es un cantante hiper grandioso. Aparte de que tiene un talento gigante, tiene un corazón muy grande. Es una persona que siempre, constantemente está ahí animando a la iglesia, animando a los hermanos. También quiero agradecerle a mi querido hermano de la iglesia del Palomar, a Eric Chaperón, un hermano que conocemos desde hace muchísimos años. También quiero agradecerte, hermano, esta participación hermosa que tuviste. Y quiero darle gracias a Eliseo, que también estuvo participando con Rubén, este pequeño discípulo que seguramente va a hacer grandísimas cosas para el Señor. Ya está predicando ahí al frente, así que glorificamos a Dios por la vida de Eliseo. Le damos las gracias a nuestro hermano Ernesto por esta hermosa reflexión que también nos hizo pasar por Nehemías, nos hizo pasar por Sadrac, Mesac y Abed-Negó, nos hizo pasar por el Señor Jesucristo. Nos compartió un mensaje bastante completísimo, la verdad que muy enriquecedor para el alma y para la mente y para el corazón. Y por último, me despido, hermanos, que tengan un excelente domingo. Gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido hermoso de tener comunión, y vamos a seguir teniendo esta reunión, y no se va a terminar mientras no se termine la cuarentena. Muy pronto, cada vez falta menos para que nos demos un abrazo y estemos todos juntos y poder disfrutar de este tiempo, pero juntos cara a cara. Así que, hermanos, les mando un abrazo y les dejamos a continuación una última canción que hemos realizado con el grupo Alabanza, hoy local, con los chicos de acá de la iglesia nuestra del Hogar El Alba, la iglesia del Hogar El Alba.
Así que les mandamos un gran abrazo y que el Señor los bendiga grandemente. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo,